Ingeniero, lo primero que le quería consultar antes de empezar con las preguntas más de fondo es, explíquenos cómo es esto de que en noviembre no sé si la palabra es actualiza el resultado del censo. ¿Qué quiere decir? ¿Que puede subir el número de ciudadanos censados? ¿Puede variar de alguna manera la información? Buen día, Jimmy. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Mira, para hacer una precisión y que no exista confusión, todos los censos de población cuentan un número de personas, pero luego el instituto toma un tiempo para poder calcular el número de personas que no fueron censadas. Eso se conoce como el cálculo de la omisión censal. Y con ese dato del conteo de población más el dato de la omisión censal, existe la cifra oficial de la proyección de población. Y es esta cifra la que se utiliza, entre otras cosas, por ejemplo, para la repartición de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Así lo dice la ley. Ahora, en el censo del año 2010, por ejemplo, contabilizamos a 14.5 millones de personas en el censo. Pero luego el instituto le tomó 2 años cuantificar el número de personas no censadas. En ese año fue de 500.000 de personas. Y en el año 2012 se determinó que el dato ya oficial de el tamaño de la población en el Ecuador al año 2010 fue de 15 millones de personas. Lo que hemos dicho a los medios de comunicación, y aprovecho el espacio, es que en vez de tomar 2 años para calcular la omisión censal, el INEC se ha puesto como meta a finales de noviembre tener ya una primera cifra de que cuantifique el porcentaje de población no censada y que va a ser parte de la nueva proyección de población, que es otro dato distinto a los resultados del censo. Ya, ahora, entonces vamos a suponer que son 600.000, que me parece haber escuchado que era la cifra más o menos de personas no censadas. ¿Qué información es la que alimentará la base de datos de personas que no fueron censadas? ¿Aparecerán como censadas pero sin aportar en ningún estrato ninguna información, pues porque no fueron censadas? ¿Cuál es la mecánica? Claro, Jimmy, mire, el ejercicio técnico que realiza el instituto, y es exactamente el que se hizo en el año 2012, lo que se hace es calcular el porcentaje o el número de personas que no fueron censadas, no solamente a nivel nacional, sino que lo complejo de esto es determinar la población no censada a nivel territorial, a nivel de sector censal, de parroquia, de cantón, de provincia y a nivel nacional. Y con ello ser lo más justo, digamos, en el cálculo real de la población. Esto es un dato que se utiliza de forma, digamos, para corregir todos los inconvenientes que tienen todos los censos de población, incluidos obviamente también este censo del año 2022. Y este simplemente es un número que corrige cualquier eventualidad que existieron en los censos de población y es la cifra oficial que utiliza, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al COTAP, para la redistribución de los recursos a los GATS. Ya, ¿en cuánto va a terminar más o menos la cifra de los censados? Censados más no censados, el resultado oficial, digamos, ¿no? Miren, aquí tenemos nosotros una cifra muy provisional. Asumimos que estaremos bordeando los 600.000 personas, pero es provisional, porque además de eso también, Jimmy, este ejercicio del cálculo de la omisión censal se lo realiza con la asistencia técnica de la División de Población de la CEPAL, la CELAD, exactamente como lo hicimos en el año 2012, pero ahora afortunadamente el país cuenta con mejores fuentes de información para poder calcular esta omisión. Para que entienda un poquito más la ciudadanía, es a más de la información del censo, se utilizan otras fuentes de información, como por ejemplo las fuentes de nacimientos, de defunciones, de migración, y con ello nosotros hacemos algo que se llama la conciliación censal, y es una técnica que nos permite justamente estimar o calcular el porcentaje de población que no fue censada en este censo de población. Ingeniero, ahora, aunque ya pasó, ¿no cree usted que esto de haber hecho una especie de mix de entre lo informático más lo presencial no fue la medida más adecuada? Es un poco llover sobre mojado porque ya está hecho, pero ¿por qué el INEC, por ejemplo, no eligió ese mecanismo que se usaba antes de habernos mantenido a todos en las casas
un día domingo para ser censados personalmente y a lo mejor el número de no censados bajaba. Mira, Jimmy, esta es una discusión bastante interesante, es técnica sobre todo, también tiene que ver el contexto del Ecuador el día de hoy, pero después de todo lo que hemos observado, no solamente el Ecuador, sino varios países de la región, le apostamos a nuevas formas de hacer los censos. Creemos que el futuro, de hecho, está en los censos por Internet, porque la viabilidad de hacer censos en un día, en unas sociedades que son cada vez más complejas con las redes sociales, con los temas de inseguridad y sobre todo poder contar con el acompañamiento o el apoyo de más de 500,000 de voluntarios que son menores de edad, hace muy complejo los censos. Es más, la semana anterior, Jimmy, nos reunimos todos los directores de estadísticas de América Latina y el Caribe y debatimos justamente sobre cómo nos ha ido en estos censos de población. Ecuador y muchos países más, Paraguay, Costa Rica, Brasil, México, Colombia, Uruguay, solamente por mencionarte algunos, comulgamos justamente en adoptar cada vez más nuevas tecnologías de la información. Y eso es algo que nosotros obviamente lo apostamos. Así que más bien digamos, respetable obviamente tu punto de vista, pero consideramos que el camino es hacia allá. Y en todo caso, pues bueno, esperamos, y de hecho lo hemos dicho en varios espacios, esperemos que con una mayor cobertura de Internet en los hogares, mayor uso de las nuevas tecnologías de la información, en pocos años, digamos, sea totalmente factible de que al menos más del 50% de la población en el Ecuador se pueda censar por Internet. Ya, mi última pregunta antes de darle paso a Omar y a Noris. ¿Cuántos asambleístas más va a tener en Guayas, no sé si Pichincha, y no sé si alguna provincia se produzca un efecto contrario y tenga menos asambleístas después del nuevo censo? Mire, hay con respecto al tema de la asignación de los escaños, claramente cuando se hizo la asignación de escaños se hizo con un Ecuador de cerca de 15 millones de personas. Hoy somos más de 2.460.000 personas más que el año 2010. El cálculo ya más en detalle en este momento no lo tengo en la mente, eso es algo, digamos, que se lo puede calcular junto con el CNE o con usuarios que conocen muy bien cómo funciona el componente de la mayor participación poblacional, pero algo para que no exista un malentendido también, Jimmy. Solamente en el censo de población, tú tienes un crecimiento de la población en general de 2.460.000 personas. ¿Cuáles son los cantones que más crecieron? Son las grandes ciudades, que se da por una explicación del crecimiento, del desarrollo económico, de la mayor urbanización. Quito, Guayaquil, Daule, son de los cantones que más son los 3 cantones que más crecieron. Ahora, que exista cantones que decrecen en población, sí, y no tiene nada que ver con el censo de población, tiene que ver con un efecto histórico que se llama la migración interna. Por ejemplo, tenemos cantones en Loja, en Cañar, en el Azuay, que históricamente han sido expulsores de población, tanto para fuera del país como también personas que migran del campo a la ciudad para buscar mejores condiciones de vida. Algo que, Jimmy, para no dejar suelta la idea, creo que la discusión más madura, porque hemos tenido reuniones con prefectos, con diferentes alcaldes de varios, digamos, líneas políticas y demás, creo que la discusión de fondo es este COTAP, porque justamente termina de una u otra manera dando más recursos donde más población hay, pero los cantones más pequeñitos que tienen mayores complicaciones, y usted conoce muy bien este tema, de tener mejores recursos, posiblemente no necesariamente se benefician de estos particulares. Pero es una discusión que no está necesariamente en el censo de población, sino creo que es una discusión un poco más elevada de cómo es la desconcentración del Estado ecuatoriano. Ingeniero, Omar Jaén le saluda. Buen día. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Ingeniero, hola Omar, ¿qué tal? Yo creo que la pregunta básica, sin meternos en tantos tecnicismos, que yo sé que es su fuerte, pero yo creo que la mayoría de la población dice cuán confiable es esto. Solamente aquí en este espacio, de unos 30 por 20 o por 10, estamos 3 hogares que no fueron censados, incluyendo el mío. Lo mismo, yo pregunto a otras personas, no, por mi casa ni pasaron. En algunos solamente pegaron el sello de ya censado. Hay otros casos de alguien muy conocido, muy cercano a mí, que literalmente llegó, el censista le pidió la cédula, él no le quiso dar la cédula y el censista dio por terminado el censo.
la entrevista. Y se fue. Y lo llenó él sin preguntar cuántas personas habitan, qué servicios básicos tiene, cuántos cuartos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se van multiplicando todas estas historias, estos comentarios, estas vivencias, uno dice, ¿cómo confiar en estos datos? ¿Qué respuesta le puede dar el INEC al país con respecto a estos temas? Bueno, Omar, gracias. Y de hecho lo que acabas de mencionar es una realidad. Es algo que nosotros hemos expresado en varios espacios técnicos, universidades y demás. Primer mensaje, no existe censo perfecto. Todos los censos tienen un porcentaje de la población que no es censada, que se conoce como la omisión censal. En el año 2010, por ejemplo, la población no censada fue de cerca de 500,000 de personas. Ahora, en términos relativos, eso nos dio un porcentaje de omisión inferior a un 4%, que se consideró un censo de una cobertura de muy buena calidad, ¿ok? De una buena cobertura. Ahora bien, una de las limitaciones que ha tenido que tiene esta metodología, pero que también tiene grandes ventajas, pero una de las limitaciones es que principalmente las personas que no son censadas o que no fueron censadas pertenecen a las grandes ciudades, sobre todo aquellas personas que por su trabajo o porque tenían que salir a estudiar no se encontraban en casa al momento de ser censados. Pero en los censos anteriores, por ejemplo, Mar, las limitaciones que tenías eran, en cambio, personas de la parte rural, donde en un día difícilmente el INEC llegaba a cubrir todo el territorio nacional. Y además de eso, no habían redes sociales. Hoy, claro, cada vez cualquier noticia obviamente se extrapola y nosotros estamos conscientes de ellos. El equipo técnico del INEC, que es exactamente el mismo equipo técnico que realizó el censo del año 2010 y que varios técnicos adicionales fueron parte del censo del año 2001 o del año de 1990, son parte hoy fueron parte del censo del año 2022. Nosotros estamos confiados de que la cobertura del censo de población es superior hoy al 93% del total y estamos conscientes que hay un porcentaje de la población no censada, pero eso se corrige con estas técnicas que en su momento le mencioné a Jimmy de la corrección de la omisión censal. Ya, ahora, ingeniero, este fue un proceso que se fue aplazando y aplazando su término, ¿no? Se fue primero, era julio, después pasó a diciembre, después se extendió otro mes y otro mes, otro mes. Entonces, la pregunta es, y esto sí quiero tenerlo claro, durante todo ese periodo que duró el censo, hubo la previa, ¿no es verdad? Que uno podía ingresar a la página del INEC y poder censar a su familia vía digital. Ya cuando fue en territorio, era una parte con papel, una parte con tablet, pero también me enteré en su momento que estaban encuestando vía WhatsApp. ¿Es así? ¿Me puede confirmar si realmente se hicieron censos vía WhatsApp? Y dos, ¿nos podría decir de todo el porcentaje alcanzado, cuánto fue las familias que se registraron previamente, cuántas fueron en papel, cuántas fueron en WhatsApp? ¿Nos podría decir qué porcentaje de cada uno de lo que se consiguió en el censo? Por supuesto, Mar. Ajá. Mira, número uno, en octubre nosotros censamos a 2.3 millones de personas. Ya. Eso fue el censo por internet. Ok. Y luego entre noviembre y diciembre censamos a un poco más del total del 90% de la población. Te estoy hablando un poquito más de 14 millones de personas. Eso fue y en entre físico. enero y marzo. En físico. En físico, usted habla la parte En física. entrevista presencial, Ya. correcto. Ok. En la entrevista presencial, en campo. Ahora, en campo, por ejemplo, tenemos cerca de un 4%, 5% a nivel nacional que lo hicimos en papel. ¿Por qué? Porque en la zona donde las papas queman, don Omar, uno tiene que ir con papel, uno tiene que cuidar al personal. Ciertas partes de Guayaquil, de Quevedo, de Santo Domingo, de Esmeraldas, se censó con el formulario en papel. ¿Okay? Y en el tema de lo que mencionas de y el resto WhatsApp fue con tablet. el resto fue con tablet, correctamente. Y cuando mencionas acerca del tema de WhatsApp, son casos aislados, eso no es parte de la metodología. Sabemos que obviamente hemos escuchado también algunos usuarios que lo mencionaron de esta manera, pero son casos totalmente aislados. Ahora, ¿llegan al 1%? ¿Llegan al 1% o hasta menos? Ni siquiera llegan al 1%, son mucho menos. Ahora, Omar, para ser totalmente claro y transparente con lo que tú me mencionabas del tema de la confidencialidad o la garantía de estos resultados, nosotros hace más de 6 meses le solicitamos a las Naciones Unidas, a través del Fondo de Población de Naciones Unidas y de la División de Población de la CEPAL, una auditoría técnica al censo de población. Naciones Unidas acogió nuestra solicitud
y de forma totalmente independiente conformó un conjunto de expertos, que en total son 13, a nivel nacional y a nivel internacional, para evaluar de forma íntegra el proceso del censo de población. Y esto es una auditoría o una revisión o es un comité que viene ya trabajando algunos meses en la evaluación de todo el proceso de revisión del censo de población. Ahora, esperamos que ellos concluyan su trabajo, para cerrar, a finales de noviembre, y lo socializará este comité en acompañamiento con Naciones Unidas a toda la academia y usuarios muy especializados. Estos auditores van a tener capacidad de analizar absolutamente todas las fases, las previas, el antes, durante y después, lo que fueron los trabajos comunicacionales previos, durante, después, absolutamente todo. Sí, y de hecho eso es parte del acuerdo que tenemos con Naciones Unidas. El INEC proporciona el acceso a toda la información y documentación que requiere el comité. Se firman acuerdos de confidencialidad, ya están trabajando. Es un trabajo para nosotros bastante exigente. Son personas que son expertos en evaluación de censos de población, con experiencia de más de 20 años en evaluaciones de censos en la región. Y con ello, obviamente, es parte de la corresponsabilidad que tenemos con ellos. Ingeniero, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Si día. Algo arrojó el censo es que existen 8 cantones del país en donde no hay electricidad. O sea, no existe electricidad, y el llamado que ustedes hicieron cuando presentaron estos datos fue que hay que exigirles a las autoridades. ¿Cuáles son esos 8 cantones? Mira, solo hago la precisión. No es que no existe electricidad, sino que es menos del 40% de cobertura. Pero eso en un país que hoy tiene, a nivel nacional, tenemos más del 97% de cobertura de energía eléctrica, que todavía tengamos cantones con menos del 40% en el siglo XXI es algo que hay que hacer un llamado de atención. Estos cantones principalmente están en la Amazonía. Por ejemplo, recuerdo en este momento uno es Taisha. Y mi reflexión, ojo, como director de estadísticas, pero no somos nosotros expertos ni lo vamos a hacer en temas de la provisión de servicios básicos, es que por ejemplo, para preservar o que esto sea, dado que esto está en la Amazonía, dado que es muy costoso proveer de energía o de cableado eléctrico, se puede pensar en otras tecnologías más amigables con el medio ambiente, paneles solares, porque las distancias en la Amazonía son muy extensas y eso puede ser muy costoso para un GAT poderlo proporcionar. Pero más allá de la electricidad, un llamado también que hemos hecho en nuestras socializaciones es que hay cantones, por ejemplo, como Daule, que es un cantón que ha crecido más de 100,000 personas, es el tercer cantón que ha crecido en mayor volumen de personas en estos últimos 12 años, ha tenido una explosión demográfica y ustedes conocen muy bien el territorio. Lamentablemente no ha mejorado la cobertura de agua y saneamiento y por el contrario ha retrocedido. Entonces, sobre todo a mayor Durán, ingeniero. Sí, pero se me cortó, perdón. Es Durán, tengo entendido, de acuerdo a cuando hicieron la presentación. Sí, perdón, creo que se me cortó un poquito o yo... No, le decía que, y le preguntaba más bien si se refería al cantón Durán. Sí, perdón, sí, sí, tiene razón, hago la precisión. Esa era una de las reflexiones que habíamos hecho en lanzamiento oficial. Y también aquí, Jimmy, usted que también ha sido parte, digamos, conoce cómo es la gestión en los gobiernos autónomos descentralizados. También teníamos cantones pequeñitos, por ejemplo, un Antonio Ante en Imbabura. No conocemos al alcalde ni nada por el estilo, pero es un cantón, creo que es el tercer cantón que tiene la mejor cobertura de agua y saneamiento a nivel nacional. Así que, si bien el tamaño poblacional importa porque tienes más acceso a recursos, también hay un componente importante de gestión y responsabilidad de los GATS. Ingeniero, un dato que a mí me pareció muy interesante que lo arroja el INEC es que 97.581 hogares ecuatorianos, de estos hogares al menos un miembro ha salido del país y no ha regresado, hablando del tema de migración. Pero la diferencia que existe en la ola de migración que hay en este momento versus a la que tuvimos a inicios del 2000 es que se están yendo familias enteras, núcleos familiares enteros están migrando, a diferencia de lo que pasó cuando se iba la mamá o el papá. Ahora están saliendo del Ecuador con sus hijos. Así es. Mire, parte del censo de población es contar estos otros componentes que son muy relevantes como el tema migratorio.
Tú acabas de hacer básicamente la lectura correcta. A finales de la década de los 90, tuvimos un rostro distinto de la migración, donde papá o mamá se iban del país y se quedaban al cuidado de los hijos, los abuelitos. ¿Se les suena esto familiar? Sí. Pero en cambio ahora estamos experimentando, no solamente con la información del censo, sino también con las estadísticas de entradas y salidas del Ministerio del Interior. Tenemos hoy contabilizados cerca de 300,000 personas que en los últimos 4 años, ecuatorianos que han salido del país. Y de acuerdo a lo que vamos viendo en el censo de población, nos encontramos justamente con las historias de que hoy no solo está migrando papá o mamá, sino está migrando todo el núcleo familiar, es decir, papá, mamá, hijos, y con ello obviamente menos población en el territorio nacional. Ingeniero, ustedes estos datos van a hacer socialización en cada uno de los GATS y un poco a desmenuzar estos datos técnicos para que con esta información que es valiosísima puedan ejecutar y hacer cambios y acciones en sus territorios. Totalmente, de hecho venimos hace más de un mes ya reuniéndonos con los equipos técnicos de los gobiernos autónomos centralizados de algunas prefecturas, de algunas alcaldías. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, estamos haciendo el lanzamiento del censo acá en la provincia de Manabí. Y con ello, obviamente, es que los equipos técnicos puedan consumir ya la información para que, obviamente, puedan hacer sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y sobre todo en la costa ecuatoriana, estamos a puertas de un fenómeno del Niño, y poder cuantificar ahora con información fresca del censo de población el potencial número de personas que van a ser damnificadas y que por ende van a necesitar un apoyo económico por el fenómeno del Niño, el censo de población llega en un momento perfecto. Así que con algunos gobiernos autónomos centralizados ya estamos trabajando, y lo más complejo de esto, y que también Jimmy lo conoce, es ayudar a los más pequeños, porque tenemos gobiernos autónomos descentralizados como Guayaquil, Quito, la prefectura de Manabí, solo por mencionar algunos, que tienen personal técnico muy bueno, con muy buena capacitación, con equipos sólidos, con presupuestos, con capacidades y demás, pero hay que ir a los más pequeños, donde la información del censo es vital, y para ellos ayudarles justamente a que puedan interpretar y conocer mejor la información del censo de población. Gracias al ingeniero Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC. Roberto, muy amable, un abrazo. Gracias, Jimmy. Un buen día, Omar, a todos. Saludos. Buen día.